partir de este momento vamos a darle la palabra a los ciudadanos que han estado muy atentos a la intervención de la señora ministra y que ya nos han hecho llegar algunas de sus preguntas e inquietudes. Tenemos una pregunta que nos hacen llegar desde Villa de Leyva. Vamos con ella. Adelante, por favor. Mi nombre es Jairo Hernández, vivo en Villa de Leyva. Me gustaría preguntar qué están haciendo ustedes sobre el matoneo que se está presentando en los colegios del país. Muy bien, esta pregunta la va a responder la doctora Roxana Segovia, la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media. Buenas tardes, es un placer estar aquí hoy en Girardot con ustedes. Yo quiero retomar para responder un poco las palabras de la ministra. ¿En qué sentido? Primero, recordar que la educación es descentralizada. El ministerio marca unos lineamientos, cita unas políticas, expide unas políticas, transfiere unos recursos y la ejecución se da en el territorio, con gobernaciones, con alcaldías y en los colegios como tal. Es importante también destacar que entiende el plan de desarrollo esta administración como una educación de calidad. Y ahí se cita expresamente mejores seres humanos, mejores ciudadanos, con valores éticos, respetuosos de lo público, que convivan en paz y que ejerzan los derechos humanos. Entonces, cuando uno mira la realidad social de lo que está ocurriendo en el país, sobre todo en los centros urbanos, ¿qué vemos? Pandillismo, violencia, consumo de drogas, maltrato, un poco de descuido de los papás y las mamás con respecto a la educación de los hijos, violencia intrafamiliar, abuso de género, explotación sexual, etcétera. ¿Qué ocurre? Eso se traslada a los colegios. Los colegios tienen los niños, niñas y jóvenes que están insertos en esa situación. Conscientes con esto, hay unos documentos importantes que cito algunos de ellos, como la Encuesta Nacional de Deserción 2009-2010, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005-2010, la Encuesta de Consumo de Sustancias Psicoactivas en los Escolares que se hizo en el 2011, algunos estudios que se han hecho y encuestas en Cali y en Bogotá sobre convivencia escolar, y la encuesta de convivencia escolar que publicó el DANE recientemente. Y yo quiero mostrarle algunas cifras. En esa encuesta de sesión escolar, cuando le preguntaban a los muchachos por qué abandonaron el colegio, el 41% de ellos atribuye su abandono a maltrato de sus propios compañeros, 15% al conflicto y un 13% al maltrato que reciben por parte de profesores y directivos. Es una situación lastimosa, lamentable, pero es una realidad que tenemos. En el caso de Bogotá, de una encuesta que se hizo en Bogotá, el principal acoso o manifestaciones de violencia se presenta en los grados entre 6 y 9. Tenemos un núcleo importante. Y lo otro que reflejó Bogotá fue que el 17% de los estudiantes de Bogotá manifestaba que había sido sujeto de maltrato, de violencia, de ofensa o incluso de golpes físicos por parte de sus compañeros. ¿Qué se ha hecho? Y quiero mencionar lo más importante. Primero, en los colegios, en las instituciones educativas, hay lo que llamamos los proyectos pedagógicos transversales. Tienen lineamientos, tienen orientaciones, tienen estándares. Son 4, pero citamos el tema de educación para la sexualidad y ejercicio de los derechos humanos. Si se hacen o no dentro de la institución educativa, es una responsabilidad de todos, de los papás, de las mamás, de los maestros, de la comunidad educativa, de los mismos estudiantes. Adicionalmente, se han hecho acciones muy puntuales de orientación con quienes, con el ICBF, con el Ministerio de Salud, con la Procuraduría, con la Defensoría, explicando a los papás, a los maestros, a las maestras, qué tienen que hacer y cómo deben proceder en un caso de estos. Un tercer acción importante que se ha hecho y que comienza a ejecutarse en enero es un crédito que mencionó la ministra con el BID, en este caso para convivencia escolar y desarrollo y derechos humanos, por $12 millones. Está abierta la convocatoria
para que las secretarías de educación presenten los proyectos. Se cierran el 26 de noviembre. ¿Qué enfoque tiene ese proyecto específicamente? Una línea de formación para las normales, como formadores de maestros y maestras. Una línea de proyectos de investigación en clima escolar y en aprendizajes democráticos. La formación de 2.500 maestros y maestras en todo el país. Tiene una cosa importante, son indicadores de clima escolar e indicadores de ambientes de aprendizaje, es decir, cómo está ese colegio o esa institución educativa que entra al programa y qué mecanismos se pueden implementar para avanzar. Hay otra acción importante que el Ministerio desarrolló y fue la ampliación de la planta de orientadores en los colegios oficiales, que son insuficientes, pero hoy tenemos 3.972 orientadores. El año pasado se vincularon 1.050 mediante concurso. Es una invitación también a las secretarías de educación porque hay algunas que necesitan aumentar la planta, que tienen la aprobación, pero que no hayan hecho lo que corresponde para poder aumentar la planta. Y para terminar, quiero citar algo que ocurrió la semana pasada y que me permitió participar en el proceso. Fue la aprobación en primero y segundo debate por parte de la Cámara de un proyecto de ley sobre el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, formación para derechos humanos, educación para la sexualidad y prevención y mitigación de la violencia escolar. Esto fue presentado conjuntamente con el gobierno y algunos senadores como Telésforo Pedraza, Simón Gaviria, Juana Londoño, que nos ayudaron, y pasará al Senado. Pero quiero destacar algunas cosas de ese proyecto de ley. Primero, se crea la estructura del Sistema Nacional de Convivencia, y eso implica que se crean comités nacionales, departamentales, municipales, distritales y comités de convivencia escolar, que yo sé que existen, pero en este caso se vuelven obligatorios. Y tienen unas funciones y unas responsabilidades cada uno de esos comités. Se establece en el proyecto de ley las responsabilidades del sector educativo. ¿Cuál es la responsabilidad del ministerio? ¿Cuáles son las responsabilidades de las secretarías de educación? ¿Cómo responden las instituciones educativas oficiales? ¿Qué deben hacer los rectores? ¿Qué deben hacer los papás y las mamás? ¿Qué deben hacer los maestros y las maestras? Y se va estipulando la responsabilidad de cada uno. Adicionalmente, se dan los lineamientos de lo que debe contener un manual de convivencia. Yo sé que muchos nacieron espontáneamente, algunos se aplican muy bien, otros no. Y un articulado específico para la participación de la familia. Tenemos que volver los papás y las mamás a ser responsables y corresponsables con los maestros y las maestras en la educación de los hijos, y en el respeto en la casa y en el ejemplo que damos. Adicionalmente, también se establece la participación de otros actores dentro del proceso, dentro del sistema, como por ejemplo el Ministerio de Salud, como por ejemplo el ICMF, como por ejemplo los personeros municipales. Y la articulación, ojo con esto, con el sistema penal adolescente. Y en esto hay que separar muy bien. Los delitos no se negocian, los delitos del imperio de la ley. Lo que estamos tratando es evitar llegar a eso con la implementación de un sistema de convivencia escolar. Además, el proyecto de ley tiene dos herramientas importantes. Uno, que es el sistema de información. Es decir, que podamos hacerle una trazabilidad a qué pasó, cómo ocurrió, se resolvió, hubo un perdón entre los muchachos, entre los maestros, entre la comunidad educativa. Y dos, la ruta de atención integral. Cuando ocurre el hecho, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se debe proceder? Y hay una cosa importante también, que lo consagra el proyecto de ley, y es la orientación psicosocial en los colegios. Y se abre una posibilidad importantísima con educación superior para que haya practicantes de las universidades haciendo presencia en los colegios con este enfoque. Adicionalmente,
alianzas con las EPS, como planes de promoción, y también con el Ministerio de Salud. Quiero, para terminar, mencionar que el proyecto de ley también tiene lo más importante, que es un proceso de zanahoria y garrote, incentivos y sanciones para quienes incumplen. Obviamente está en la discusión, pasa para el Senado, posteriormente habrá una reglamentación, pero es importante. Para terminar, este es un tema social, es un problema social donde todos tenemos una responsabilidad. Yo agradezco la pregunta, pero termino haciendo otra. ¿Qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos, como papás, como abuelos, como directivos, como responsables, para que haya una mejor convivencia a partir del ejemplo propio? Muchas gracias.